Comenzamos hace 2 semanas. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada? Amén, gloria a Dios. Tuvimos una experiencia explosiva. El pastor evangelista Gabriel me dijo, yo podía seguir. Y yo, ¿por qué no seguiste? Y yo, no, porque a veces la gente se molesta. Y no, si nuestra gente está acostumbrada a quedarse hasta las 6 de la tarde. ¿No se pone? Pero de verdad que fue una experiencia poderosa. Y espero que hayamos tomado notas de lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo a cada uno de nosotros como creyentes y también como iglesias. Bien, vamos, hace 2 semanas hablamos sobre el hecho de que estamos entrando en esto que llamamos, o más bien el reverendo Juan Dávila llama ruta de crecimiento. Y básicamente es un viaje que hemos emprendido empezando en el kindergarten del Evangelio. Vamos a regresar a las clases 101 del Evangelio para tratar de ir entonces subiendo los escalones y los peldaños del Evangelio, quizás a otros temas más profundos. Y quisiera reiterar, porque otra vez parte de lo que estamos haciendo como denominación es instruir a nuestra gente de quiénes somos nosotros, la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo. Y yo quisiera compartir algo con ustedes con relación a eso. Y de esa manera, pues ustedes tienen un conocimiento más amplio de quiénes somos nosotros cuando la gente le pregunte quiénes son ustedes los discípulos de Jesucristo y de dónde salen, pues de esa manera le pueden contestar. Amén. Y la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo es parte de lo que históricamente se conoce como el movimiento de restauración. Es un movimiento que surge en el siglo XIX, a principios de los años 1800, para ser más específico, 1804, por ahí. Y este movimiento, no voy a dar todos los detalles de los nombres, o sea, está la familia Campbell, está Barton Stone, y de ahí se unen un montón de gente. Pero la idea era regresar al modelo de la iglesia primitiva. O sea, ellos entendían que la iglesia se había institucionalizado demasiado y que la iglesia estaba respondiendo más a etiquetas denominacionales o confesionales que a la misma Biblia. Por lo tanto, entran en lo que se conoce como el movimiento de restauración y el intento era otra vez regresar a ese modelo que nosotros comenzamos a ver a partir del libro de los Hechos, donde la iglesia era una entidad sencilla, pero con manifestaciones de poderes sobrenaturales. Amén. Así que la idea era de regresar a ese modelo. Y una de las cosas que caracterizan a las iglesias del movimiento de la restauración es nuestros nombres genéricos. Por ejemplo, discípulos de Cristo, iglesias unidas de Cristo, iglesias cristianas y iglesia evangélica, discípulos de Jesucristo. Y la idea era distanciarse de toda etiqueta que separan a las iglesias por nombres o confesiones o credos. La iglesia, el movimiento de restauración no es una iglesia confesional, no es una iglesia de credo. Es una iglesia que se mantiene mantiene distante de todas esas cosas que hasta el sol de hoy divide a la iglesia. Lamentablemente, pues, al llamarse denominación, uno asume, pues, también esa etiqueta, pero la idea era distanciarse de aquellas cosas que estaban dividiendo y que continúan dividiendo la iglesia. Como iglesias parte del movimiento de restauración, nuestra mayor fuente de autoridad
es la Biblia. Vuelvo y reitero. O sea, no estamos suscritos a ninguna confesión en particular, luterana, calvinista, wesleyana, pentecostal, lo que sea. Nosotros, eso, nuestra mayor fuente, y damos gracias al Señor por todas las aportaciones de los padres de la fe y lo que han hecho, pero nosotros como iglesia del movimiento de restauración, nuestra mayor fuente de autoridad son las Escrituras. Así que es bien importante que usted mantenga eso en mente a la medida en que nos movemos hacia adelante. Y si necesita un poquito de información, lo estamos tratando en los estudios bíblicos, cómo es que nosotros operamos y funcionamos y qué cosas creemos como iglesia. Muy, muy importante. Así que esta ruta de crecimiento dijimos hace 2 semanas, y otra vez me disculpan, necesito estar sentado. Habrá un momento en que me voy a tener que parar porque no voy a poder estar sentado todo el tiempo. Pero esta ruta nos va a llevar a crecer en el conocimiento de Cristo. Muy importante. O sea, Cristo es la figura central de nuestra fe. Y es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. Hay gente que está más interesado en crecer en otras cosas que en Cristo. Esta ruta nos va a ayudar también a servir a Cristo, conocer a Cristo, crecer en Cristo, servir a Cristo y por último compartir a Cristo, que fue lo que hicimos el viernes. El viernes salimos otra vez por ahí y eran 4 grupos. José me dijo que fueron 17 profesiones de fe. Porque el mundo tiene hambre de algo, tiene hambre espiritual. Y si nosotros no podemos conocer bien a Cristo, no podemos creer en Cristo, no le podemos entonces servir a Cristo y mucho menos podemos servir o compartir a Cristo. Así que muy, muy importante. Vamos a estar usando algunos materiales que nos ha provisto el reverendo Juan Dávila y otros materiales que ya yo informé estaremos usando. Así que note lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 13 y 15, que fue uno de los textos bíblicos que hemos leído en esta mañana. Hasta que todos alcancemos la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Y como ya mencioné anteriormente, esta ruta de crecimiento tiene como finalidad concientizarnos sobre el hecho de que cada creyente, por un lado, le es dado un don de la gracia para que mutuamente nos ayudemos dentro del proceso de crecimiento sobre el conocimiento del Hijo de Dios. Y por otro lado, para que cada uno de nosotros podamos fundamentarnos en una fe que esté centralizada en esa figura, en esa imagen del Hijo de Dios. Y todos nosotros estamos dentro de ese proceso. Hoy día yo quisiera ver cómo de alguna manera quizás esta iglesia comenzar un movimiento nuevo donde empecemos con
con estudios bíblicos que duren por lo menos 3 horas y cantemos media hora. Amén. Que podamos quizás prestarle mayor atención a las escrituras, y no tengo nada en contra de cantar y adorar, pero la alabanza es una expresión de nuestra adoración a Dios, que se puede dar por gratitud, como hemos dicho anteriormente. Pero muchas veces la alabanza está condicionada a nuestras circunstancias. Esa es una realidad de nuestra existencia humana. Si estamos happy, cantamos. I sing because I'm happy, right? But what about if I'm not happy? Canto porque soy libre. Amén. Pero me parece que la iglesia debe sacarle provecho a todas las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, los estudios bíblicos deben estar llenos de personas así como un domingo, porque tenemos hambre de la palabra de Dios, porque queremos aprender más de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El texto nos dice que todos nosotros estamos dentro de ese proceso. Todos nosotros debemos anhelar crecer a la unidad de la fe, que en este caso es la justificación en Cristo. O sea, no hay otro evangelio. Somos justificados por Cristo Jesús. Somos salvos porque Dios mandó a su Hijo unigénito, que eso lo vamos a ver más adelante. A los Gálatas el apóstol Pablo le dijo: Gálatas insensatos, necios, ¿quién les enseñó a huir de la gracia de Dios? Y continúa diciendo: aunque alguno de ustedes o cualquier ángel que baje del cielo les predique otro evangelio que no sea a través de la justificación y la gracia de Cristo, anatema sea. Hoy día hay demasiado evangelio por ahí y cada cual profesa tener la verdad. Y los pastores benditos sufriendo porque a cada rato están perdiendo miembros porque allá dijeron fuego y otros dijeron por aquí humea. ¿Ah? Sí, porque sí, el énfasis está en las personalidades hoy día. Y con esto no estamos criticando, ¿verdad?, a los grandes predicadores que están haciendo una gran labor. El problema es que hay un alto énfasis en las personalidades de los pastores, de los evangelistas que se levantan hoy. Y Jesucristo está en un segundo lugar. Cristo tiene que crecer en nosotros y nosotros tenemos que menguar. Cristo tiene que brillar y nosotros tenemos que estar quizás detrás de ese brillo. Así que dije anteriormente, vuelvo y reitero, y tenemos hasta las 6 de la tarde, que este no es un simple conocimiento intelectual, conocimiento intelectual, ni un puro reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios, sino que es el conocimiento del Hijo de Dios como aquel quien produce confianza y obediencia en la vida de los que pasamos a ser miembros de la familia de Dios. O sea que cuando yo conozco a Cristo, comienza a ocurrir algo en mi vida que antes no ocurría. Si antes yo desconfiaba hasta de mi sombra, ahora yo comienzo a tener un elemento de confianza. Tengo a alguien en quien puedo depositar. Quizás, como dicen alguna gente, yo no confío ni en la luz eléctrica, yo no confío en fulano, no confío en mengano. Pero cuando uno viene a Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, uno sigue confiando en Dios. Mi vida está escondida en Él. Ahí está Quique. Quique ha hecho esa canción de él. Y otro elemento
elemento que produce este conocimiento es obediencia. ¿Cuántos cristianos desobedientes hay hoy día por toda la faz de la tierra? Hacen lo que le parece, lo que le viene en gana. El Señor dice norte, ellos dicen sur. El Señor dice no, ellos dicen sí. Conocer a Cristo, este conocimiento en el Hijo de Dios, genera en nosotros obediencia. Porque Cristo mismo nos dio ejemplo de lo que significa ser obediente. Yo no hago otra cosa que la que me haya dicho mi papá que yo haga. Mi pan y mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Por lo tanto, si llevamos nosotros la etiqueta de ser cristiano, por lo tanto nosotros debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hoy día hay mucho camuflajeo cristiano. Mucha etiqueta. Esta semana, últimas 2 semanas, estuvimos tratando la pregunta, ¿cómo contestaría usted la pregunta? ¿Eres cristiano? ¿Qué te hace cristiano? ¿Ser miembro de una iglesia? ¿Ser miembro de la familia cristiana? ¿De la iglesia evangélica, discípulo de Jesucristo? Lo que nos hace ser cristiano es haber sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y eso me llama a ser parte de la familia de Dios. Pero como la iglesia es una manifestación de esa familia, pues yo me hago miembro de la iglesia y funciono, ejerzo los dones y talentos que Dios me ha dado. Porque quizás usted piensa quizás algunas personas nos han dicho que somos un cero a la izquierda toda la vida, que tú no sirves para nada, que tú no vales para nada, que tú no tienes nada que aportar en este mundo. No, Dios te ha puesto a ti dones, talentos, capacidades que tú mismo no has descubierto. Así que no te dejes convencer de que tú no eres nadie. Mis amados, entendamos que hay una plenitud en Cristo para cada creyente, pero nunca llegaremos a la medida perfecta, sino hasta que seamos glorificados juntamente con Él. O sea, mientras nosotros vivamos en este cuerpo, seguiremos siendo imperfectos, pero llegará el momento en que juntamente con Cristo seremos glorificados. Que usted se va a enfermar, que va a sufrir dolencia, que va a luchar contra tentaciones en esta vida. Eso es parte del proceso en el cual estamos. Pero llegará el momento, ¿no?, en que seremos glorificados juntamente. Así que de acuerdo a este texto y a muchos textos más en las Sagradas Escrituras, existe la expectativa de que los hijos de Dios debemos estar creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Dígale que está al lado suyo, crece en el conocimiento del Hijo de Dios. Hay gente en la iglesia que conoce mucha política y estructura. Se conocen las leyes parlamentarias. Se conocen las constituciones de la iglesia. Se conocen el libro de orden. Pero conocen muy poco del Hijo de Dios. Así que no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que si yo puedo contestar una pregunta muy acertadamente de carácter parlamentario, pero no puedo contestar una pregunta como ¿quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué aportaciones ha hecho Cristo a la vida de este mundo? Estamos mal. Así que
mientras estamos en este mundo y en este crecimiento en la vida del creyente, tenemos un solo propósito, un solo objetivo. Dígale al que está al lado suyo, tu único objetivo en esta vida es buscar la gloria de Cristo. O sea, mientras más usted y yo seamos impulsados a buscar la gloria de Cristo, más creceremos. Y no de cualquier forma, sino a la conformidad de la imagen de aquel quien nos llamó. Así que a la medida en que usted y yo hagamos esto, ciertamente podemos estar seguros de que contamos con la gracia del amor y la compasión sincera de Dios, la cual ha sido establecida en nuestros corazones. Hablando sobre el tema de ser parte de la familia de Dios, mire lo que dice, y ahí nos vamos a mover, que ahí fue donde nos quedamos la última vez. Por lo tanto, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Colombianos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, cubanos. ¿Hay de otra nacionalidad que no mencioné? México. México's in the house today. Honduras. Yo lo dije, usted no me dijo. Para que dije hondureño, no dije Honduras. ¿Verdad que sí? Claro. Peruanos, amén. Gloria a Dios. Mire, sea orgulloso de donde usted viene. Celebre su identidad nacional. Celebre su cultura. Celebre su idiosincrasia. Pero sobre todas las cosas entienda que aquí dentro del contexto de la iglesia usted es parte de la familia de Dios. Y los valores que celebramos son los valores del reino. Por eso tenemos que crecer en la unidad de la fe. Usted y yo no podemos estar creyendo en otras cosas. Quizás culturalmente nosotros hacemos con el plátano lo que nos da la gana. Los puertorriqueños hacen mofongo, los dominicanos hacen mangú y los cubanos hacen fufú. Pero todo sigue siendo plátano. A ustedes no se les puede hablar de comida porque seguida se alteran. Somos parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios no es cualquier cosa. En la iglesia primitiva surgieron divisiones y situaciones que obligan al apóstol Pablo a decirle a los Gálatas: mira, aquí ya no hay ni judíos, no hay tampoco griegos. Aquí no hay hombres, no hay mujeres, no hay esclavos, no hay libres. Todos somos de Cristo. Por lo tanto, nunca menosprecie el valor de su hermano, de su hermana, independientemente del país que venga, del color de su piel, de su idioma de preferencia, su estatus académico o económico. Todos somos de la familia de Dios. Que nadie, absolutamente nadie, es más grande que otro. El único grande aquí se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
El único que puede llevar ese título fue el que fue a la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados crucificados allí. Y no solamente murió, sino que fue sepultado, resucitó al tercer día, caminó con sus discípulos, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia, preocupado por su iglesia, preocupado por aquellos por quien Él dio su vida. Así que es bien importante, oiga bien, que usted entienda que somos de la familia de Dios. Permítame moverme al slide número 4, por lo menos para no quedarnos ahí. Dios espera que usted sea miembro de la familia de la iglesia. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia La Familia Cristiana. Este es el nombre que entendemos que Dios nos dio para identificarnos como iglesia en esta comunidad de West Farms. Así que nuestras puertas se abren como una oportunidad para que usted forme parte de la familia de Dios. No porque se va a ser miembro de la familia, sino porque primero usted pasa a ser miembro de la familia de Dios, y el único que le da acceso a eso se llama Cristo Jesús. Un cristiano sin iglesia es un huérfano. ¿Había eso? Hoy día hay gente que dice, no, porque yo no necesito ir a la iglesia. Yo mismo aquí me ministro. Yo mismo leo la escritura. Dice, amén. Gloria a Dios si usted tiene el poder de ministrarse a usted mismo. Pero el congregarse es un requisito de los santos. La Biblia dice que es un privilegio ser parte de la iglesia. Ese es uno de los privilegios que tenemos en este país. Podemos ser parte de la iglesia libremente. Lo digo otra vez. Eso como que no los motivó a ustedes. Porque hay en otros países que la iglesia no puede ser iglesia. Que salir de sus casas para congregarse pone en riesgo sus vidas, y aún así lo hacen. Tienen todo tipo de prohibiciones y restricciones, y ellos están buscando la manera de congregarse aunque pierdan la vida. Y aquí en este país tenemos la libertad de congregarnos. Oye, la gente no quiere salir. Hay una agrupación, yo no sé si existen o si era una agrupación de verdad, o yo la soñé, me la inventé, se llama Parrucía, que tenían una canción que decía, excusas, excusas, el diablo las hace ver. ¿Cómo la gente se fabrica, se inventa las excusas para no congregarse? Se persuaden a sí mismos que tienen más. Pero hay pastores que si usted supiera. Confía y obedece. Confía en el Señor. Cuando usted tiene el nombre de la familia de alguna persona que es famosa, que le da privilegios adicionales, usted no pierde 2 segundos usando ese nombre. ¿Cierto o falso? Yo soy de los, ¿cuáles son los apellidos? De la sangre azul. Yo soy los de la loza. No lo perdemos, no vacilamos en decir, vamos a usar el apellido mío para que nadie se sienta. Yo soy Nieve.
Ah. Oiga bien, dígale al que está atrás de usted, hay privilegio de llegar a conocer a Cristo. Y el primer privilegio es llegar a ser parte de su familia. No crea que eso no es importante, mi amado. Es importante que usted entienda que ser parte de la familia de Dios es importante para usted. Usted necesita la familia de Dios en su vida. Es un privilegio ser parte de una familia, al igual que un niño sin una familia es huérfano, un cristiano sin una familia de iglesia es un huérfano espiritual. Y la vida cristiana implica más que solo creer, implica pertenecer. Amén. En los años que llevo en el Evangelio, he observado expresiones comunes que definen y revelan el corazón de los cristianos cuando hablan de la iglesia. Por ejemplo, hay gente que dice, en la iglesia a la que yo voy, hay tal o cual actividad, o se hace tal o cual cosa. La Escritura nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por otro lado, lo que esta declaración revela es un sentido de desconexión y de falta de pertenencia con esa iglesia. Cuando usted habla a la iglesia que yo voy, sin embargo, hay gente que dicen, en mi iglesia hay tal o cual actividad. O sea, esta declaración revela un sentido de conexión y pertenencia al usar el adjetivo posesivo determinante mi. Por eso me encanta el Salmo 23, donde el salmista dice, Jehová es mi pastor. Ese es un adjetivo posesivo determinante. Es mi iglesia, no a la iglesia que yo voy. Así que, mis amados, nuestro más alto ideal como creyentes debe ser, por un lado, comprometernos al señorío de Cristo. Eso va primero. Si yo no estoy comprometido con Cristo o al señorío de Cristo, no me puedo comprometer con la iglesia. No me puedo comprometer con mi iglesia, con mi familia. Así que, ¿cuál es el requisito principal para que la iglesia sea la familia de Dios? Ahí está. Puede ser que ahí nos quedemos hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿A quién Jesús le dijo eso? No saben. No. A Nicodemo. Jesús está hablando. Esto es una conversación que tiene continuidad con la conversación de Nicodemo. Y fíjese que si usted lee el versículo 13 del Evangelio según San Juan, capítulo 3, Jesús le es bien claro a este maestro de la ley. Cuando le dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. O sea, oye, yo estoy aquí sentado contigo porque en un momento dado bajé del cielo. Me salí de donde yo estaba. Así que
Este es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a bautizarse, que dice, sale una voz que dice: este es mi Hijo amado? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Aquí Jesús está hablando de su crucifixión. Para que todo, oiga bien, y esto es importante. Yo no sé si usted es la persona que ha simpatizado con la iglesia por muchos años, pero nunca ha hecho un compromiso con Cristo. Entienda que esta declaración de Jesús es sumamente importante para poder llegar a ser parte de la familia de Dios. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El versículo 15 del capítulo 3 de Juan. Y luego el versículo 16, el más famoso, que nosotros citamos de manera poética. Porque de tal manera amó a Dios, ¿a quién? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está redimiendo al mundo. Ahora, la palabra creer, pisteos, es importante aquí. Porque si bien es cierto que Dios está redimiendo al mundo, también es cierto que de la misma boca de Jesús, Él dice: hay que creer en el Hijo de Dios. Y creer requiere el ejercicio de conocer. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, Juan emplea un uso de lenguaje de 3 palabras que caracterizan el Evangelio de Juan, porque Juan está presentando a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, y él dice que para tener fe en Jesús hay que conocer a Jesús. Tiene que conozco a Jesús, y para poder creer en Jesús usted tiene que conocerlo, y para poder tener fe en Jesús tiene que creer y conocerlo primero. Se lo dije a los hermanos del estudio bíblico. ¿Cuántos de ustedes van al banco, sacan $5,000 y van a un desconocido en la esquina y le dicen: mira, aguántame estos $5,000 a lo que yo regreso al banco, que se me quedó el recibo? Mucho menos en el Bronx. ¿Por qué usted no lo hace? Porque usted no lo conoce. Por eso el argumento de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios es importante, porque usted no puede creer en alguien a quien usted no conoce. Y mucho menos puede depositar fe. ¿Cuánta gente nueva llega a nuestras vidas en el trabajo, en la comunidad? Un vecino. Y a veces se muestran muy gentiles, muy serviciales. Y uno, ojo, no, que mira que cualquier cosa. Y uno los mantiene, como dicen en inglés, at bay, a la distancia. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Y el no conocerlo, yo no puedo creer en él o en ella. Y creer, se habla de credibilidad, no de fe. Fe es pistis, confianza. Yo tengo que creer primero para poder tener confianza en usted. Pero para poder tener estos dos primeros, yo tengo que conocer al Hijo de Dios. Y si usted no se da la tarea de conocer bien al Hijo de Dios, no puede creer en Él. Y si no puede creer en Él, no puede tener fe en Él. Esta salvación se puede lograr única y exclusivamente vía al arrepentimiento de nuestros pecados y a la aceptación del perdón divino, el cual Dios ofrece a cada ser humano mediante la muerte y resurrección de su Hijo unigénito Jesucristo. O sea, tiene que entrar en un proceso
Dios, el versículo 17, vamos a leerlo. ¿Qué hora es? Regálenme unos minutos. Porque el versículo 13, 14, 15 y 16 no se pueden leer fuera del versículo 17. Que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahora, ¿salvarnos de qué? Del pecado no hay quien nos salve, brother. Así que esto impone la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser salvo? O sea, nosotros tenemos que llegar al conocimiento de que somos pecadores, de que vivimos lejos, distanciados de la gracia de Dios. Por ejemplo, me permito hacer un paréntesis, porque cuando uno escucha noticias como la que escuchamos ayer, una intervención de tráfico, que fue lo que ocurrió en Texas, a este caballero lo paró la policía y eso generó esa masacre. Y muchas personas se preguntarán por qué. Enseguida empezamos a los argumentos políticos, que si necesitamos más restricciones de armamento y que si yo qué, que si las balas, que si los rifles, todas esas cosas pueden ser que tengan razón. Pero el problema número uno es que mientras el hombre vive distanciado de Dios y del amor de Dios, aunque no tenga un rifle o una ametralladora en sus manos, se la ingeniará como Caín se la ingenió para matar a su hermano Abel. El problema está en el corazón de los hombres, en el corazón de los seres humanos que viven sin Dios. Y el doctor Ravi Zacharias explica esto bien claramente. Él dice que el valor ético el principio ético de mayor valor que Dios le ha dado al ser humano es el amor. Usted no mata a quien ama. Es cuando el amor está ausente del corazón del ser humano, es que el ser humano puede, con pistola o sin pistola, quitarle la vida a cualquier otra persona. La ausencia del amor hace que nosotros actuemos de manera violenta y agresiva los unos contra los otros. Eso Jesús mismo nos los explica en Mateo 22. Cuando dice en respuesta a la pregunta, o sea, ¿cuál de los mandamientos es el mayor? Jesús dice, el mandamiento mayor es, amarás a Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y si tú amas a Dios, los otros mandamientos, no te tienes que preocupar por ellos. Y luego le dice, y hay un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le vas a hacer daño. Quería hacer ese paréntesis. Porque si hay algo que la iglesia debe estar suplicándole a Dios, es que ponga amor en nuestros corazones. Porque hay gente que son difíciles de amar. Pero hay que amarlas.
Ese es el argumento de Juan también. O sea, Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Nadie puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto y aborrece a su prójimo. Así que, ¿qué significa ser salvo? Y estoy terminando. Para alguien ser salvo debe estar enfrentando un inminente peligro contra su vida. ¿Cierto o falso? Una sentencia de muerte segura. Mateo 13, 49, 50 nos dice de que nosotros vamos a ser salvos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Ahora, ¿qué puede hacer el ser humano ante esta sentencia de muerte? El ser humano tiene una sentencia de muerte sobre él. ¿De qué vamos a ser salvos? De la ira de Dios en el día final. Según las Sagradas Escrituras, para ser salvo primeramente tiene que ser justificado y reconciliado con Dios para evitar la condenación y el juicio final de Dios. O sea, no hay salvación si no somos justificados y reconciliados con Dios, porque la Biblia dice que Dios se reconcilió a sí mismo enviando a su Hijo. Tiene que haber reconciliación, tenemos que ser justificados ante Dios. Romanos 5:9 nos dice: luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Ustedes creen que han visto lo peor de este mundo? Si lo peor está por venir. ¿Ustedes creen que uno de estos locos allá del oriente que explote una bomba nuclear sería lo peor que nosotros podemos ver? Algunos de nosotros lo que nos harán es un favor, sacarnos de este mundo. Me quitaban el dolor de espalda que yo tengo y se acabó. Voy para el cielo. A caminar derechito, sin dolor. No. La desgracia más grande, y es de la que Dios quiere salvar al mundo, es la de su ira. Porque viene juicio contra el mundo. Pero eso requiere que seamos justificados y reconciliados. O sea, el único medio para la justificación es Cristo Jesús. O sea, reconocer que Jesucristo es el Señor. Reconocer que en Jesucristo la obra está hecha completa. En otras palabras, no puede haber salvación sin justificación y sin reconciliación con Dios. No se engañe, hermano. Por eso hay gente, Jesús mismo dice que llegará el día en que todos compadecerán ante el trono de su Padre. Y van a decir: Señor, pero mira la chapa mía. Yo me gradué del seminario. Mira los galones que yo tengo, Señor. Mira, y en tu nombre yo eché demonios fuera, y en tu nombre yo hice. Y Jesús le dijo: yo tendré que decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo único que tenía era la chapa. Pero no habían pasado por el proceso de la reconciliación, de la justificación, del arrepentimiento. Se habían convencido, pero no se habían convertido. Así que estoy aterrizando. Entendamos que entonces que la salvación de la cual hablan las Escrituras es de un carácter escatológico. Es algo que ha de realizarse en el futuro, pero que se tiene que asegurar en nuestro presente, según declara el apóstol Pablo en Romanos 5:9.
luego siendo ya justificado. Usted no puede ser justificado después que se muera. Tiene que justificarse aquí ahora. Término justificación como expresión de salvación por medio de Cristo tiene sus raíces en el vocabulario hebreo, la cual Pablo en el Nuevo Testamento presenta como un requisito y condición para la salvación futura. Esto lo podemos ver en lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Vuelvo y repito, para ser salvo de la ira venidera de Dios tenemos que ser justificados mientras estamos en este mundo. Entendamos que tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento el término justificación tiene la connotación de la palabra hebrea sedek, la cual se refiere no a la calidad moral del ser humano, sino a estar ante la presencia de un juez en una corte. Así que ser justificado quiere decir obtener el veredicto de ser absuelto, vindicado y declarado no culpable por un juez o un jurado. Es únicamente en Cristo Jesús que el ser humano puede ser justificado delante de Dios. Mira, tu religión no te va a salvar. Tu denominación no te va a salvar. El conocimiento que tú tengas de las estructuras parlamentarias, de gobierno de las iglesias y cómo funciona la iglesia, todo eso es bueno, pero no te va a salvar. Podrás tener mucho conocimiento acumulado, pero eso no te va a salvar. Lo único que te va a dar la salvación es ser justificado en Cristo Jesús. Es ser reconciliado con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que reconozco que como ser humano soy pecador, estoy perdido, estoy sentenciado a una muerte eterna. Y Cristo Jesús vino para ofrecerme. Cree. Juan 3:16 dice, el que cree. Para que tenga vida eterna y no se pierda. Así que mientras los músicos nos acompañan, yo no sé a qué usted vino a la iglesia, yo no sé. Y oiga bien, esto está aplicado y dije en el principio que muchos de nosotros que llevamos hasta 30 años en el evangelio debemos entrar en un proceso de autoevaluación. Hay personas que el momento en que tomaron su decisión fue porque alguien lo agarró de la mano y lo dijo, vente para que te conviertas. Y lo hicieron pasar al frente. Eso yo lo sé porque mucha gente me lo ha dicho, pastor, ¿me puedo bautizar otra vez? ¿Por qué? Porque cuando me bauticé la primera vez, eso no significó nada para nada, porque fue que me obligaron, fue que me insistieron. Yo realmente no estaba preparado para eso, pero ahora yo he tenido un encuentro con Cristo Jesús y ahora yo siento algo que yo no sentía hace 20 años atrás. Lo que quiero decir que hay personas, oiga bien, que en un momento se convencieron, pero no se convirtieron. En un momento entendieron desde el punto de vista intelectual de que estaban perdidos, pero eso nunca se tradujo en una experiencia personal con Cristo Jesús. Son buenos líderes en la iglesia, hacen buenas aportaciones. Fíjese, permítame, hay un pasaje bíblico que Jesús lo usa para desenmascarar a los falsos profetas. Cuando dice, y por los frutos los conoceréis. Y se está refiriendo a los falsos profetas, aquellos que estaban enseñándole cosas a la gente que quizás por contienda, por envidia o por beneficio propio o simplemente cosas que alejaban al hombre de Dios.
Si usted coge ese mismo principio que Jesús le aplica a los falsos profetas, de que por sus frutos los conoceréis, usted se lo aplica a su vida y comienza, porque en Juan 15 Jesús dice que el que permanece en mí da frutos. O sea, más adelante Pablo en Gálatas capítulo 5 por ahí, 2:20 por ahí, fruto del Espíritu, enumera algunos de los frutos que nosotros debemos estar viendo en nuestra vida: la paz, la generosidad. Algunos de nosotros tenemos que reflexionar. Nos ponemos de pie.